¿Esto está abierto? ¿Qué dicen los números? A ver. Bueno, la democracia es incertidumbre por definición, pero fue tan categórico el resultado de la primera vuelta que deja muy poca incertidumbre para la segunda. Fíjate que el 70% de los chilenos votó por candidatos que se autodefinían opositores al gobierno y el 50,3% votó por candidatos que se autodefinían de derecha, francamente. La distancia que hay entre ambos, si tú sumas todos los tres candidatos de derecha, son 6,5 millones. Si tú sumas todos los candidatos de izquierda, incluyendo a Harold May Nichols dentro de esa categoría, te da casi 3,9 millones. Es decir, hay 2,6 millones de diferencia entre los candidatos de derecha y los de izquierda, y el voto de Parisi es 2,5. O sea, ni aunque todo el voto de Parisi se traspasara. Y si tú comparas eso con la primera vuelta del 2021, mira lo estrecho que era. Los candidatos de derecha, Sichel y Kast, sumaron 40,7, los candidatos de izquierda 46,5, y Parisi era efectivamente determinante. No, le faltaba, claro. Pero ¿sabes cuál es la otra diferencia fundamental? Que era voto voluntario y había muchísimas personas inscritas que se sintieron llamados a participar en la segunda vuelta y no habían votado en la primera. ¿Sabes que votaron 1,2 millones más? En segunda vuelta. En la segunda vuelta. Entonces ahí los candidatos trataron de movilizar más gente. Ahora con voto obligatorio es poco lo que pueden movilizar. Ahora no hay nadie más. Fue toda la gente que podía ir a votar, son 13,4 millones de personas, por lo tanto no queda elector de reserva. Y ese fue el resultado. Ese fue el resultado. En el fondo de los votos nuevos lo dobló Boric a Kast. Mientras Kast sumaba 700 y tantos mil votos, Boric sumó 1.400.000 votos de los votos en disputa. Estoy hablando de los votos de Parisi más los votos nuevos. Ahora, los votos en disputa son, por supuesto, los de los 6 candidatos que no pasaron a segunda vuelta. Vamos entonces a la otra gráfica para ver simulaciones. Simulaciones que están dadas en distintos escenarios. Por ejemplo, esta simulación, ¿qué escenario podría ser? Porque va a empezar a correr ahí la cuenta y se van a sumar. Dibujé un escenario que yo considero el más optimista, digamos. Podría ser el sueño de Janet Jara. Imagínate tú que sacara el 100% de Nichols, el 100% de Ominami, nunca nadie saca el 100%, el 100% de Artés, el 10% de Kaiser, un 30% del voto Matei y un 40% del voto Parisi, ganándole a Kast en el voto Parisi incluso. Y eso, fíjate, le da... ¿Qué es lo que pasa ahí? No. Le dan 46,7. Sí, pero son... No, te pusieron la cifra anterior porque no llega a los 5 millones. Perfecto. Llega a los 5 millones. Llega a los 5 millones, pero la cifra del porcentaje sí está correcta. 5 millones y medio, está bien. La cifra está bien. Eso te da un resultado 46,7, 53,3. Perfecto. Es decir, con esta distribución, 30% de Matei, 40% de Parisi, 10% de Kaiser y 100% de los otros. Es algo inverosímil este escenario. Claro. El escenario más lógico, en verdad, es que... Vamos al siguiente. Vamos a la siguiente gráfica. Que este sería como lo más lógico que podría ocurrir, porque lo otro es tú estás dando por sentado, o sea, por sentado, en teoría, de que ya sería algo extraordinario que todo se traspasara. Estoy pensando en que le resulte a Janet Jara la estrategia de emplazamiento y de ofensiva que tomó en esta segunda vuelta, que le vaya extraordinariamente bien en los dos debates, es decir, que gane en esta campaña. Y así lograría una votación muy significativa. Fíjate tú que Janet Jara, aunque pierda, es muy probable, yo diría casi seguro, que sea la segunda persona más votada de la historia de Chile, superando incluso al que tiene hoy día el cetro, que es Gabriel Boric, que sacó 4,6 millones de votos para ser elegido presidente el 2021. Yo creo que Janet Jara va a superar esa cifra. Se va a empinar hacia los 5 millones de votos. A ver. Pero vamos, mira. 70% de Nichols. 15 para Jara. 80% de Ominami y 10 para Kast. 90% de Artés, 0 para Kast. 5% de Kaiser, 90%
para Kast. 22% de Matei y 65%, no suman 100 porque va gente al nulo y blanco. Al nulo y blanco, obvio. Y 25% de Parisi contra 45% de Parisi para Kast. El resto va... Y eso te da cerca de 4,9 millones contra cerca de 7 millones. Es lo que estimo que la distancia entre ambos candidatos debería estar en torno a los 2 millones de votos, como muestra esta hipótesis. Todas las encuestas andan cerca, unas dan 60, otras dan 57, 58, 59, 41, 58, 42. Pero yo diría que lo más probable es que ocurra un escenario muy parecido a este, que como te digo, deja a Janet Jara por encima de los 4,6 millones de votos que sacó Gabriel Boric para ganar la elección en el 2021. Corto y para cerrar, ¿tú crees entonces en estas simulaciones que el voto nulo no va a ser tan amplio? Yo creo que el voto nulo va a ser, por supuesto, mucho más amplio que lo que fue en la primera vuelta. Porque piensa tú que 6,4 millones votaron por los otros 6 candidatos. Ajá. Algunos de ellos no se van a reconocer ni en Kast ni en Jara. Yo estimo que va a haber entre 1,3 y 1,5 millones de votos nulos, es decir, entre 10 y 12%. La jugada de Parisi va a resultar muy riesgosa y negativa para él, porque él sacó 2,5 millones de votos y está vistiéndose de blanco y nulo para participar en una segunda vuelta a la que no fue invitado porque perdió por 540.000 votos con Kast. Claro que sí. Y va a llegar tercero, con menos votación de la que sacó en 16 de noviembre pasado. Queda poco para que la urna diga efectivamente lo que va a ocurrir. Pepe, nos seguimos viendo. Gracias. Gracias a ti. Chao, buenas noches.